hemos expulsado a 60 ciudadanos venezolanos desde que entró en vigencia esta norma, exactamente hace 7 días. Una semana, 60 expulsados. Algo te indica que puede haber, como se estaba previendo, una nueva ola de migración venezolana a los países Colombia, Perú y Chile, como ha sido hasta el momento. Vamos a escuchar al jefe policial, porque se ve que están haciendo un trabajo, están tratando de aplicar la norma de migraciones. El trabajo también está en la división de trata de personas. Muchas personas que ingresan al Perú son víctimas de tratantes, tienen a traficantes de migrantes detrás, ordenándoles cómo moverse, ordenándoles qué bus tomar, ¿no? Porque vienen a ser explotados laboralmente a la capital o a otras ciudades del país. Entonces, la trata de personas está metida en esta dinámica de la migración de indocumentados. La división de la policía de trata de personas está haciendo un trabajo interesante, no se dan abasto claramente, no son los mismos policías los de trata de personas que los que vigilan las fronteras, son dos divisiones distintas. Vamos a escuchar al jefe policial dando cuenta de estos 60 expulsados desde que entró en vigencia la norma. Y que sobre todo desde el 2 de julio están ingresando sin el pasaporte y sin la visa correspondiente. Claro, ya podríamos hablar de 60 más o menos, ¿no? 60. Claro, son diferentes días. Por la nueva norma migratoria. Claro, con la nueva norma. Hemos expulsado sobre todo desde el 2 de julio, ¿no? Hay una detención, se ha detenido a una de las personas que es en este caso el que vende los boletos, el que atiende, el que está entregando el boleto para que viajen. Entonces nosotros ya lo habíamos anunciado, que no solamente vamos a detener al conductor, al copiloto, al ayudante, sino también a aquellos que están favoreciendo, ¿cierto?, el transporte, el tránsito en nuestro territorio de migrantes ilegales. Ajá, ahí hacía también un poco la advertencia este jefe policial del Frente Tumbes de la situación de quienes favorecen el tránsito de los migrantes, ¿no? Claro. En la última detención, Lore, donde tenías un número menor a 20 ciudadanos venezolanos detenidos, también fueron encontrados en un bus. También estaban a punto de viajar a otras ciudades del país. Allí se detuvo al ayudante, al chofer, al ayudante y a los dos choferes. Aquí has tenido la detención del que vendía los boletos. Claro. Son personas, en este caso ciudadanos peruanos, que no les importa romper la ley con tal de cobrar un pasaje de bus de 120 soles. Hay dinero allí también. Y por eso es muy difícil controlar, aunque ya se ha dicho que con la norma de migraciones, tanto la aerolínea que te permite subir al avión desde Caracas para abordar el vuelo a Lima, te tiene que pedir pasaporte y visa. Lo mismo tiene que ocurrir con el servicio de bus que tomas. La persona que te vende el pasaje te tiene que chequear los documentos, porque van a hacer una parada en el puesto de control migratorio. Claro. A menos que la ruta de ese bus sea una ruta totalmente informal, que las hay también, Claro. Lore. O te subes en colectivos, ¿no? Ya ni siquiera vas por un bus, sino que, claro, ante el volumen de pasajeros optan por vehículos más grandes que acaban siendo más llamativos para el control migratorio. Pero aquí estamos viendo además cómo si en una primera oportunidad te detienen sin los documentos en regla, en este caso el pasaporte, en este caso la visa, se hace la expulsión. Si tú reingresas luego de esa expulsión, que entiendo queda certificada a partir de tu cédula de identidad, entonces ahí ya pasas a un proceso administrativo penal. Exacto, el Estado te lleva a juicio. Claro. y puedes quedar detenido en el Perú. Si estas personas expulsadas vuelven a ingresar, ya cometen un delito penal. Y allí el Estado lo que hace básicamente es te pone un abogado defensor, te lleva a juicio, y si te encuentra culpable de una segunda violación a la ley de migraciones, puedes entrar hasta un penal, ¿no? Si tienes antecedentes, esto incluso se puede complicar. Pero aquí lo que estamos viendo es difícil controlar migrantes. Es difícil también aplicar una norma que solo rige en el control fronterizo. Pasos clandestinos, esa podría ser la estrategia para aliviar la carga de migrantes, que sobre todo, dicho por analistas internacionales, y también es la expectativa del gobierno, que crezca
esta llegada de ciudadanos venezolanos. Sobre todo hablamos de venezolanos porque están a puertas de un proceso electoral, ¿no? Claro, un proceso electoral que es el 28 de julio, un día para nosotros también relevante, pero ellos van a elecciones. Por eso es que hablaban desde la comunidad venezolana cuando se dan estas normas que muchos familiares tenían pasajes comprados para agosto. ¿Por qué agosto? Uno se preguntaba, qué coincidencia, y la coincidencia era lo que se anticipa sea el triunfo de Nicolás Maduro nuevamente en la presidencia de Venezuela. Entonces es en ese contexto donde podía generarse una nueva ola migratoria. El tema ahora es también cuando tratas de frenar la frontera y tratar de pedir más documentos, porque es una realidad como tú mencionas. La trata de personas, en el caso de mujeres traídas con falsas promesas de trabajo para dedicarlas luego a explotación sexual. El tema de los menores. ¿Cuántos menores pasan realmente sin un documento real de identificación? No estamos hablando solamente de la cédula, la partida de nacimiento o la cédula, estamos hablando de un pasaporte, estamos hablando de un permiso notarial de viaje, todos estos detalles mínimos que una persona debe ser, porque como bien dicen, hay familias separadas. Entonces, esos niños cuyos padres ya viven en el Perú, ¿con quién están llegando? ¿Cómo están viniendo? ¿Estás separando familias? Esos niños también luego pueden acabar siendo víctimas de tratas de pornografía, tratas de explotación, que sabemos son una realidad en Sudamérica. Sí, Lore, quizá muchos ciudadanos no sabían que hasta antes del 2 de julio un menor de edad venezolano podía ingresar al país con su partida de nacimiento. Claro. Dejando la información de que su padre o su madre estaba ya ubicado con condición regular, condición migratoria regular, con todos tus papeles en regla, trabajando en el Perú. Podía traer a sus hijos de Venezuela a Perú antes del 2 de julio. Esa excepción que se tenía para menores de edad se levantó. Claro. A partir del 2 de julio, ese menor tiene que tener un pasaporte y una visa. Entonces, esto es lo que cambió en la norma. Y por eso puedes ver a mucha gente apurándose por ganarle al Estado, un Estado que tampoco la tiene fácil cuando es control fronterizo. Y ante esa situación es lo que estamos viendo. Por lo menos 2 operativos grandes, 2 operativos que te hablan de decenas de migrantes intervenidos en buses. Hay un descontrol también en el servicio de transporte interprovincial en el norte del país. Esa es una realidad. Muchos empresarios de buses sin escrúpulos no tienen ningún pudor de subir, llenar sus buses con migrantes que están en riesgo, que están cometiendo un delito y embarcarlos hacia Lima. Vamos a ver si hay control también de buses en los terminales de Lima. Entonces, es una política que no solo la da Migraciones, pero tiene que activarse la policía, tiene que activarse sobre todo la división de trata de personas, y quizá allí lo que falta es fiscalización, porque la norma es un papel impreso, Lore. Claro. Es un documento que te da detalles y que acá lo explicamos. Pero si no se aplica en la calle, si no tiene un efectivo control con movimiento de personal, con pago de sueldos al personal que tiene que chequear fronteras, con compra de camionetas para la policía que patrulle la línea de frontera, es una ley muerta. Y lo que estamos viendo en 7 días nada más, ya es como 2 transportistas llenaron sus buses con migrantes indocumentados, a riesgo de ellos, que pierden en muchos casos la libertad porque pueden ser llevados presos, o a riesgo de los propios migrantes que tienen que caer en una condición aún más complicada, regresar al punto de donde vinieron. Por eso quizá lo único bueno de la norma dada por Migraciones es esta lógica de que sea disuasiva. De que la norma contada en los medios de comunicación, explicada a la comunidad de venezolanos, ayude a evitar estas situaciones y se lo piense 2 veces el migrante y diga: no, ya me endurecieron la política migratoria en Perú, detengo mi viaje, ¿no? Porque esa es una decisión que ha tomado el gobierno, es una decisión que está tomando el gobierno de Chile, que está tomando Perú, de alguna manera corrigiendo lo que fue una apertura de fronteras casi sin límites en el año 2017, cuando el gobierno era el que lideraba Pedro Pablo Kuczynski. Allí tuviste algunos sustentos, sobre todo económicos, para abrir la puerta a la migración. Pero nadie pensó, o en ese momento los políticos no calcularon el impacto social que tendría esto, el impacto en servicios públicos que tendría esto, y sobre todo
el impacto que tendría también la importación de delincuentes, de personas con antecedentes. Ahora leía una interesante crónica en el diario El País, que era la radiografía del tren de Aragua en Perú, Chile, Colombia. Allí tienes también un tema que no se ha resuelto por parte de las autoridades. Si vamos al delito más cometido en Lima, el robo, las denuncias de robo a través de motorizados, que pueden esconderse bajo la fachada del motodelivery, no son pocas, Lore. Y no se ha hecho nada para prevenir esa situación. Tienes efectivamente un espacio laboral que ha sido tomado por migrantes que, intentando hacer sus papeles, muchos de ellos, personas de buena voluntad que solo quieren trabajar, han llegado a un segmento laboral que es la motodelivery. Sí. Y tienes mucho delito cometido por personas que utilizan las motos con la fachada de delivery y dices no me va a hacer nada, pasas por la calle y te roban el celular. Entonces, la verdad es que desde lo comunicacional se ha fracasado y ahora estamos viendo que la norma tiene problemas en ser ejecutada, se dan estas expulsiones, pero no necesariamente esta es la medicina a largo plazo para el control migratorio, que calculo será un tema fuerte todavía en la agenda nacional. Vamos a ver qué pasa y de cara a este proceso, si funciona, como tú bien dices, que tenga un carácter más disuasivo, porque no es que hoy en día lo que se está reforzando son las expulsiones dentro del territorio nacional para aquellos que ya llevan meses. Sabemos que hay muchísimos migrantes que no han regularizado su condición migratoria y no está cambiando la situación con ellos. No es que tú estés viendo en cada esquina o en cada distrito operativos vinculados a controles de identidad, de detectar personas en situación migratoria irregular, sino más bien a aquellos nuevos ingresos, desincentivar a todos aquellos que planean no venir a hacer turismo al Perú, porque queda muy claro en todas estas expulsiones, en todos estos intentos, que son familias que buscan unirse, es decir, venir a vivir todas juntas al Perú, que están en estos momentos divididas en 1, 2 o 3 países, no lo sabemos. Y por otro lado, familias nuevas que buscan llegar al Perú y radicar en el Perú, a pesar de la propia dificultad, de los altos índices de pobreza, de desempleo. Consideran que, a pesar de todas las dificultades que enfrenta el Perú, acaba siendo mejores oportunidades que las que de repente pueden tener en su país de origen, en este caso Venezuela, de los que muchos se van. Pero lamentablemente hoy las políticas son distintas de cara a una migración, como tú bien dices, que se descontroló, que no se planificó, que no se anticipó, porque como en todo proceso migratorio, viene lo bueno, pero también viene lo malo. Es natural en una ola migratoria, en un flujo migratorio, que no solamente vengan los más preparados, los más destacados, sino también aquellos que estaban dedicados a organizaciones criminales, que muevan su red de negocios. Además, Venezuela, en el caso de Caracas, por ejemplo, tenía índices horrorosos de criminalidad, unos índices de delictivos, de terror, de crímenes, de homicidios, personas armadas, situaciones con motorizados, que hoy en día se han trasladado del territorio venezolano a otros países de la región. Claro, el plan Regreso a la Patria del gobierno de Nicolás Maduro también ha probado ser un fracaso, Lore, para repatriar, para devolver a su país a los ciudadanos que así se mostraban con ese deseo. Ahora, lo que tienes también, Lore, es la explicación de por qué viene el ciudadano venezolano al Perú. Primero porque una vez ingresado al Perú legalmente, puede recibir atención en la sanidad pública, salud pública, puede acceder a servicios de salud del Estado, puede atenderse en cualquier hospital. La ley peruana permite esa situación. Has tenido también este permiso temporal de permanencia, que ya no se expide más, digamos, que fue una suerte de una condición temporal para los migrantes para que puedan conseguir trabajo. Entonces, has tenido necesidad de salud, necesidad de trabajo. Y el problema de los pasaportes, que es muchas veces lo que, de hecho, porque no podían sacar pasaportes, la forma que dio el Estado peruano de facilitar el ingreso fue emitiendo el PTP, el permiso temporal de permanencia. Ahora ha cambiado la política migratoria, Lore, pero también aquí la responsabilidad de los peruanos que favorecen al tráfico de migrantes, que favorecen a la situación, que dan trabajo
en negro, que dan trabajo en la total informalidad. Que pagan por debajo del salario mínimo, ya. Exacto. Que pagan sueldos de esclavitud, horarios terribles, en condiciones absolutamente precarias, aprovechando la calidad vulnerable del migrante, ¿no? La empresa de transportes que no tiene ningún problema en venderle pasajes a alguien sin antes consultar su condición migratoria. El arrendador, el propietario de un inmueble, de una casa que la llena de migrantes y que no le ha pedido por lo menos su condición. En ese caso, ¿te acuerdas que se generó una norma vinculada a los arrendatarios? ¿Te acuerdas que tú para arrendar un inmueble debías pedir los documentos y que la condición migratoria estuviera regular? Claro. Se iba a generar ya la letra chiquita sobre esa norma, pero creo que quedó un poco en nada. El problema, Lore, es que la mayoría de procesos de alquiler en nuestro país se hacen en la informalidad. Es verdad. ¿Cuánta gente va al notario a legalizar firmas o a subirlo a escritura pública? O a recibir una boleta, una factura. ¿Cuánta gente compra y vende cosas? Hablamos de cosas grandes, hablo de terrenos, de casas, de carros, y no tampoco pasan por el tema de los registros públicos. Entonces, la gran informalidad del Perú facilita finalmente esta situación de tener a personas indocumentadas, ¿no? Ha costado un montón, no lo ha conseguido el gobierno de Dina Boluarte, no ha conseguido censar y tener mapeada a toda la comunidad de venezolanos en nuestro país. Es verdad que lejos de crecer, ha decrecido en los últimos años. Cuando llegamos a un pico, algunos calculan en 1.800.000 venezolanos en el Perú, pero también para el año pasado la medición te daba 1.500.000 venezolanos. Este año la expectativa ha sido de que eso haya reducido a 1.300.000. Es una situación muy dinámica la de los migrantes que están buscando mejores condiciones de vida incluso en otros países. Perú fue un punto fijo por la política que instauró el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Chile se convirtió en una segunda opción para el migrante venezolano hasta que apuntó después a Madrid. Madrid, sí. España fue un buen lugar para muchos. Es que recordemos que además en el caso de Madrid, en el caso de España, daban esta condición de refugiado, que es cuando tú ibas como un migrante latinoamericano, tenías que hacer tus trámites como todos, para sea que estudies, trabajes, pero cuando venías de Venezuela, tenías este estatus especial que te permitía trabajar, que te permitía mejores condiciones versus a otros migrantes latinoamericanos también, que es un poco lo que te comentaba a ti el ex canciller, ¿no? El riesgo, el lobby que él alertaba se estaba generando buscando esta condición de refugiados para ciudadanos venezolanos en nuestro país, porque el ser llamado formalmente refugiado te habilita un montón de condiciones de ciudadanía particulares.